La última sesión del latinoamericano de este semestre. Les agradecemos muchísimo que estén acá. Sabemos que es una época ya complicada del año, con tráfico, con compras, con exámenes y además les comento que tenemos on campus el Principal Research Festival que está ahora mismo ocurriendo. Entonces la idea sería tratar de terminar alrededor de las 3:30 porque en esa media hora que nos queda podemos ir todos hasta el frente a la que tenemos un display interesantísimo de todas las facultades, todo lo que está ocurriendo en la universidad y creo que podría ser útil. Aprovechando que están ustedes aquí, por supuesto que tenemos a la señora Miosotis, que es la representante de CEPAL para el Caribe y tiene que ver también con todas las áreas que se están representadas en este festival. Es un honor para mí, como siempre, recibirlos a todos ustedes acá y siguiendo las normas protocolares que son tan importantes de tener en cuenta, quisiera en primer lugar reconocer la presencia del decano de los embajadores, el embajador de la República de Venezuela, el señor Álvaro, que está por acá. También tenemos, voy a tratar de seguir el orden alfabético. El embajador de Chile, el señor Hernán Núñez Montenegro, siempre también un fiel seguidor de este espacio. El embajador Gustavo Vélez Olivares de Cuba. Buenas tardes, embajador. Tenemos también entonces por la República Dominicana a la embajadora Raquel Jacobo Jar, que creo que es la primera vez que viene aquí al instituto. Muchísimas gracias por estar acá. Estoy tratando de seguir el orden alfabético. Y, si, y siguiendo el orden alfabético, entonces, de momento, termino dando esta cordial bienvenida al señor embajador Víctor Hugo Morales Meléndez, también un fiel seguidor de este espacio. Esta es bueno, no es la primera vez que el instituto tiene interacción con la señora Rivas Peña, pues debo recordar que hace quizás un mes aproximadamente nos recibieron de manera a principios de noviembre. Bueno, ni siquiera un mes, pero el tiempo vuela. Bueno, pues nos recibieron de manera muy cordial en la sede de CEPAL a un grupo grande de estudiantes del instituto y fue tremendamente útil para nosotros, sobre todo para los estudiantes, aprender sobre CEPAL, sobre la oficina del Caribe, todo el trabajo que están haciendo y las múltiples opciones que ellos tienen, incluso como investigadores y para su futuro profesional en el trabajo de CEPAL y de otros organismos multilaterales. Entonces, reiterar las gracias por esta invitación. Y bueno, esta es la manera ahora de retribuir y estamos encantados de tener a la señora Miosotis Rivas Peña hoy acá con un tema que está despertando muchísimo interés, no solamente en la comunidad universitaria, sino yo creo que en todos los niveles del mundo de las relaciones internacionales que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y es así que en la presentación de hoy, después vamos a tener oportunidad de intercambiar, se titula Las nuevas reglas de la cooperación para el desarrollo en la era de la incertidumbre y la inteligencia artificial. De manera muy breve voy a leer una reseña, reitero, muy breve, de la labor profesional diplomática de la señora Miosotis Rivas Peña. Economista de la República Dominicana, quien desde 2025 dirige la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, para el Caribe. Cuenta con más de 20 años de experiencia en los que ha impulsado iniciativas nacionales de gran envergadura, en particular la dirección del Censo Nacional de la República Dominicana como jefa de la Oficina Nacional de Estadística. Presidió la Conferencia Estadística de las Américas entre 2023 y 2025, foro regional que promueve el fortalecimiento de las estadísticas. Su experiencia abarca la economía, la estadística, la integración regional, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, el comercio y las políticas de sostenibilidad y desarrollo empresarial. Reitero una vez más la bienvenida y estamos muy contentos y agradecidos de tenerla hoy acá. Preparada. Eh, yo quisiera iniciar, bueno, dando las buenas tardes, las gracias por acompañarnos. No sé si pudiera subirlo tal vez un poquitín más. ¿Sí? Sí, ahí está bien.
Y quiero tomarme, Jacqueline, el atrevimiento de pedir que nos pongamos de pie y podamos hacer un minuto de silencio por la muerte de un querido amigo, economista cubano, que ha sido un pensador del Caribe como fue Antonio Romero y que falleció este domingo en Cuba por un cáncer. Teníamos pensado que lo íbamos a tener aquí en octubre en una reunión que hubo. Entonces, si pudieran, por favor, hagamos ese minuto de silencio, les agradezco. Muchas gracias. Ahora sí, me voy a lo protocolar, ¿verdad? Y quiero iniciar pues saludando a la señora Jacqueline Laguardia, profesora y coordinadora de este Instituto de Relaciones Internacionales aquí en la UBI. También saludar a nuestro decano, ¿no? De los embajadores, el excelentísimo embajador de la República Bolivariana del Estado de Venezuela, el señor Enrique Sánchez, saludar también pues la presencia con él de los embajadores de nuestra querida República Dominicana, Cuba, Chile y México que nos acompañan, saludar a nuestra querida directora de la Biblioteca Norman Girvan, que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias también por acompañarnos. ¿No? Y yo tal vez quiero iniciar con esta presentación. Algunos de ustedes les conozco, pero preguntándoles, ¿quiénes aquí tienen redes sociales? ¿Ah? Todos, ¿verdad? Manejan Instagram, TikTok, ¿verdad? Y todo ese tipo, y de ese tipo de cosas, ¿verdad? Pues si ustedes son de las personas como yo, ¿verdad? Que también no sé si les pasa eso, que andan viendo pues normalmente qué les está diciendo su algoritmo, ¿no? ¿Qué dice el algoritmo sobre nosotros, ¿no? Y cómo vamos haciendo realmente realidad todas estas cosas que nos van acompañando, y de eso se trata un poquito en el día de hoy. Yo preparando esta presentación me puse a pensar, ¿y qué decía mi algoritmo de mí hace 4 semanas? ¿Quién se acuerda qué decía el algoritmo de ustedes hace 4 semanas? ¿O hace 3 semanas? Dos, una, hoy. ¿Eh? ¿Qué decía? Bueno, yo les puedo contar porque me hice la tarea, porque claro, como me lo sabía desde antes, entonces, pues a ver. Y hace 4 semanas mi algoritmo hablaba de el huracán Melissa, ¿no? Mis redes estaban inundadas, literal, no literalmente, ¿verdad? Pero como si fuera del huracán Melissa. Había inclusive me salieron cosas sumamente interesantes que me sorprendieron mucho de cómo desde Jamaica se promocionaba de alguna manera el prepararnos para Melissa de una manera súper innovadora para mí. Igual vivo en un país, ¿verdad?, que es azotado por las huracanes y nunca había visto desde grupos de jóvenes, ¿verdad?, con el tema de hacer inclusive reggae para promocionar, para que prevenir el tema de Melissa. Hace 2 semanas, todo mi algoritmo era la Asociación de Manufactureros de Trinidad y Tobago y Chile, porque me encontraba allá en una misión de apoyo ellos estaban en una misión de comercio. Nosotros estábamos haciendo alianzas y entonces todo lo que se iba ¿verdad?, retuiteando de lo que la asociación iba haciendo o cosas de Chile, por tanto estaba ya el algoritmo me iba mostrando. Pero
hace el fin de semana, bueno, la semana pasada era todo el tema de inteligencia artificial, porque me estaba preparando para esta conferencia. El fin de semana era Bad Bunny, porque Bad Bunny estaba en la República Dominicana y todo era Bad Bunny. Pero en el día de hoy, o sea, ayer y hoy, entonces han sido ya muy random, no ha sido nada como específico, ¿no? Muchas noticias de todo, pero igualmente, entonces de eso vamos a hablar aquí, de cómo todas estas técnicas ¿verdad? Que alimentan las redes sociales y tienen que ver con, o que alimentan las plataformas, pues son técnicas que están viendo el tema de la inteligencia artificial y que nos van haciendo de alguna manera, entonces, cómo van diciendo mucho de nosotros, de cómo nos comportamos, qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿verdad? Y así van saliendo. Pero primeramente también, bueno, quiero un poco introducir la CEPAL, que es esta, ¿verdad? Es una de las 5 comisiones que trabaja en el ámbito, creo que al final, déjame ver, espérate, creo que hay una presentación, no está la presentación correcta puesta. Pero comentarles de la CEPAL, en lo que van cambiando que la CEPAL es una de las 5 comisiones de las Naciones Unidas, ¿verdad? Que trabaja en lo que es en el ámbito del desarrollo y de lo que tiene que ver también con toda la relación de lo social y de cómo a través de el diálogo político, o sea, o de ofertar un diálogo político para los Estados miembros, para trabajar en lo que tiene que ver con las recomendaciones de política para los gobiernos, para los estados y temas tan importantes también como el fortalecimiento de capacidades, asistencias técnicas, ¿no? Que prestamos a los gobiernos de manera general. Y que específicamente la CEPAL tiene su sede en Chile, ¿no? Opera en Chile, pero que además de eso estamos como subsede en México y en México atiende toda Centroamérica y programáticamente a Haití, República Dominicana y Cuba, sobre todo por un tema, ¿verdad? Del idioma y de capacidades, y también una subsede aquí en el Caribe que está aquí en Trinidad y Tobago y que atiende a toda la subregión del Caribe, incluyendo a lo que son los estados no asociados, ¿verdad? O los estados asociados, perdón, como el caso de Anguila, de las Islas Vírgenes Británicas, Curazao, ¿verdad? Que es parte de este Caribe holandés o el Caribe francés, que también son parte de, de esto. Y nosotros, como CEPAL en el Caribe, pues también trabajamos en lo que es la profundización, la comprensión de los desafíos de desarrollo que enfrenta el Caribe y buscamos entonces contribuir a la búsqueda de soluciones mediante la investigación, el análisis, así como brindando asesoramiento político, ¿verdad? Y sólido y asistencia técnica a los gobiernos caribeños con un enfoque en el crecimiento con equidad y el reconocimiento de la vulnerabilidad de la región. Entonces, desde nuestro espacio, pues realmente hay toda una contribución, ¿verdad?, de conocimiento hacia lo que es el desarrollo de nuestros países de América Latina y del Caribe. Y entonces, volviendo entonces a este tema del día de hoy y que sobre todo tenemos como por delante, yo, mm, uno se ubica hoy en día en escuchar mucho una palabra, incertidumbre, ¿verdad? O sea, es lo que más nos rodea, ¿no? En el día a día, en las diferentes conversaciones que podemos tener en los diferentes espacios, y es que no es para más, porque estamos viviendo, ¿no?, en un momento, en un mundo de constante incertidumbre. Y que para América Latina y el Caribe era una región que se ha caracterizado por mucho tiempo de podemos ser una región con bastantes desigualdades, pero si algo podemos, ¿verdad?, exhibir es que es una región, ¿verdad?, tranquila, es una región de paz y es una región que entonces se aboca de esa forma, pero que hoy en día entonces esa incertidumbre de alguna manera nos está tocando.
y es que estamos viviendo en un mundo que cambia a un ritmo que desafía nuestra capacidad de respuesta, ¿no? Los huracanes destruyen comunidades de un día para otro. Basta con considerar este huracán Melissa que les comentaba que era parte de ese algoritmo que yo tenía hace unas 4 semanas y donde vimos cifras desgarradoras, devastadoras de cómo este huracán, uno de los más potentes, ¿verdad?, que haya pasado por en nuestra región, azotaba no solamente a Jamaica, sino que también azotó Cuba, azotó Haití, Turca y Caico y las Bahamas, dejando pérdidas enormes. Y nosotros como CEPAL estamos allá, pues ahora mismo hay una misión de nosotros trabajando actualmente con el gobierno y el pueblo de Jamaica para evaluar los daños y las pérdidas que ha dejado este paso del huracán por ese país y que, como les decía, uno de los más potentes y que los científicos, ¿verdad?, comentan que es la causa, el cambio climático, lo que está haciendo que cada día más nosotros nos estemos enfrentando a huracanes o a fenómenos naturales con la categoría que te tocó, Melissa, las tierras. Este ejercicio que estamos desarrollando ilustra cuán vulnerables somos frente a fuerzas que escapan a nuestro control. Al mismo tiempo, las tensiones geopolíticas amenazan la soberanía, el desarrollo e incluso la unidad regional. No hay que ir más lejos, ¿verdad?, con lo que estamos enfrentando y estamos viendo entre los impases entre Venezuela y los Estados Unidos y los efectos que tienen países como Trinidad y Tobago, la República Dominicana, ¿verdad?, y otros países de CARICOM. Y por supuesto, a todo ello, a esto se suma una fuerza que es transformadora, y esa fuerza es la inteligencia artificial, la cual está cambiando de manera silenciosa y acelerada la arena diplomática ante nuestros ojos. Y por eso no nos debemos sorprender cómo, ¿verdad?, normalmente encontramos imágenes que se van desarrollando, que se van compartiendo y que uno no sabe si fueron generadas si son reales o han sido generadas por la inteligencia artificial y de la forma que esto va viajando en el día a día. Y como les decía, entonces, de eso se trata en el día de hoy, de explorar cómo la cooperación, el multilateralismo y la innovación, particularmente todo lo relacionado a la inteligencia artificial, puede contribuir a salvaguardar el desarrollo del Caribe en una era definida por la incertidumbre. Esto exige una evaluación sincera del mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Y en esta época entonces de profunda incertidumbre, la geopolítica global es más inestable de lo que ha sido en décadas. Las guerras y los rumores de guerra ya no son figuras retóricas, son titulares, realidades vividas día a día, desde el conflicto de Gaza hasta la guerra en curso en Ucrania, desde las tensiones en el mar de China meridional hasta las alianzas cambiantes en el sur global. El equilibrio del poder se está renegociando en tiempo real, ¿no? Incluso dentro de nuestro propio hogar, que es el sistema de Naciones Unidas, las incertidumbres se vuelven cada vez más difíciles de gestionar. Los Estados miembros están planteando preguntas difíciles sobre la pertinencia y el valor del multilateralismo en sí. ¿Qué beneficio adicional aporta a las Naciones Unidas? Escuchamos decir en cada momento. ¿Cuáles son las agencias especializadas y qué pueden servir al tema de resolución de conflictos? Oímos también cómo, ¿verdad?, entre actores como la academia, la sociedad civil, ¿no?, o el sector privado pueden apoyarnos en búsqueda de soluciones y a algunas de estas preguntas pues estaré respondiendo y espero que también se pueda generar un cambio alrededor de esta dinámica. Y sobre todo porque para mí en especial, y creo que también es el sentido de la CEPAL, se trata de un momento entonces donde co-crear, donde escucharnos unos a otros, pues es una de las formas en las cuales podemos entonces dar respuesta, ¿no?, a este tipo de problemáticas
que ya no solo se ven fuera de nosotros, sino que están también tocando las puertas de nuestros países. No sé si ya tenemos la presentación como tal, si podemos un minutito, porque quiero entonces entrar un poquito tal vez a ver datos y cuando vemos datos, pues tal vez es mejor verlos para recordar, pero tal vez pudiera decir que en el caso de las Naciones Unidas, me imagino que muchos de ustedes saben, estamos en un proceso de reforma llamado el UN80, ¿verdad? Y donde estamos buscando entonces cómo eficientizar, ¿verdad? La realidad de nuestras instituciones. Entonces, sí, ahí voy a estar. Sí, entonces, no, hacia atrás eh, y ahí, perfecto, gracias. Listo. Bueno, pues entonces, ¿qué son de las cosas que quiero comentarles, verdad? Antes de tal vez ver un zoom hacia la subregión del Caribe. Y es recientemente, ahora en octubre, y ustedes bajo ese código QR pueden bajar este índice latinoamericano de inteligencia artificial que ha sido construido por la CEPAL conjuntamente con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile y otras organizaciones académicas públicas y privadas, y que desde el 2023 estamos pues poniendo a la disposición como es este índice latinoamericano de inteligencia artificial. El índice se considera como un esfuerzo pionero y sistemático para medir el estado de avance de la inteligencia artificial en 19 países de América Latina. Eso es importante de notar, o sea, solo incluye en este momento a América Latina, no, y de países de América Latina, pero lo vemos como de América Latina y el Caribe porque la idea es también que tiene países del Caribe, no tiene del Caribe que atendemos nosotros como subsede, sino de República Dominicana y Cuba, ¿verdad? Que se atienden desde México. En el caso de este índice, se complementa con un observatorio de desarrollo digital de la CEPAL que desde el 2024 produce, recopila y analiza más de 85 indicadores en 12 áreas claves para la transformación digital, incluyendo la inteligencia artificial. En dicho observatorio, en materia de inteligencia artificial, sí podemos encontrar información para países como Barbados, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía, y obviamente también de República Dominicana. Pero volviendo al índice como tal, único en su tipo en la región de América Latina y el Caribe, es un instrumento analítico que permite evaluar, comparar y comprender el desarrollo de los ecosistemas nacionales de inteligencia artificial a través de tres dimensiones fundamentales. Primero, los factores habilitantes. Segundo, la investigación, el desarrollo y la adopción. Y tercero, la gobernanza. El informe para el 2025, recién publicado en octubre, como les comentaba, destaca una serie de hallazgos importantes y que quiero compartir con ustedes algunos en el día de hoy. Primero está saber, como un primer hallazgo, que la región de América Latina y el Caribe concentra el 14% del tráfico global hacia soluciones de inteligencia artificial, aunque solo representamos el 11% de usuarios globales. O sea, fíjense cómo estamos en una proporción de siendo de alguna manera una región que en el tráfico, ¿verdad? De lo que es este movimiento hacia la inteligencia artificial, pues vamos incrementando rápido, pero todavía tenemos pocos usuarios globales de la inteligencia artificial en la región. Esto significa dos cosas importantes. Una es que tenemos curiosidad tecnológica y un ritmo acelerado de adoptar tecnologías, pero no tenemos todavía las capacidades ni las gobernanzas necesarias para acompañar esa adopción. Un segundo tema un segundo hallazgo en el índice es que se clasifican los países en función de si son pioneros, adoptantes o exploradores. La gran mayoría de los países de la América Latina y el Caribe nos ocupamos en el grupo de adoptantes o exploradores, lo que significa que estamos lejos de liderar la revolución tecnológica.
En palabras llanas, podríamos decir que, como siempre, estamos llegando de último a incidir donde se toman las principales decisiones en materia de inteligencia artificial. Como un tercer hallazgo, una de las cosas que podemos decir es que hay un despertar, ¿no?, en los adoptantes tardíos, lo que se llaman los adoptantes tardíos. Y esto en el caso tenemos en el caso de Ecuador, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala, que muestran mejoras aceleradas en conectividad, talento y estrategias de IAE, reduciendo distancia con los países líderes y abriendo oportunidades que parecían improbables para cualquier tipo de cooperación regional. Un cuarto hallazgo está relacionado con el código abierto y la oportunidad que tiene América Latina, ¿verdad?, para incidir en estos temas y también el Caribe. Y es que el alto desempeño que exhiben países como Honduras, El Salvador y Cuba en producción de software abierto confirma que este modelo ofrece una vía estratégica para desarrollar soluciones locales, fomentar la colaboración regional y el aprendizaje colectivo, y además de promover la transparencia algorítmica, que es una de las cosas en las cuales pues tenemos que realmente hacer un salto en materia de América Latina. Un quinto hallazgo es todo lo relacionado con la gobernanza en inteligencia artificial, en donde tenemos mucho plan, pero poca acción. De 9 países, ¿verdad?, de la región, que hay 9 países en la región que cuentan con estrategias nacionales de inteligencia artificial, pero solo unos pocos han asignado presupuesto definiendo planes de implementación o estableciendo indicadores de impacto. O sea, es decir, contamos con algún marco normativo que está de alguna manera dictando las reglas para cómo se va a desarrollar el tema, pero no estamos asignando los recursos necesarios para poder implementar los diferentes planes. También una de las cosas que el informe revela es que en este tema de la gobernanza, los planes están sin mecanismos de ejecución y estas estrategias corren el riesgo de quedarse como meras declaraciones. Al mismo tiempo, mientras a nivel global avanza la apertura e interoperabilidad de datos, la región mantiene un ritmo lento centrado en debates normativos y éticos. El verdadero desafío en este tema es equilibrar la regulación con políticas orientadas al desarrollo y la implementación efectiva de la inteligencia artificial, de modo que esta tecnología genere valor sin frenar la innovación. Aquí existe otro espacio para pensar en una nueva forma de cooperación distinta en la región y en el marco multilateral. Y en este punto en específico, yo viniendo anteriormente de estar en la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana, les comento que el tema de la interoperabilidad es un tema que no debería esperar, ¿verdad? Porque es el tema que nos va a permitir también al mismo tiempo pues poder tener la mayor disponibilidad de datos, que es lo que alimenta, ¿no?, estas plataformas de inteligencia artificial y que pueden entonces ayudarnos a movernos en una manera mucho más acelerada. Finalmente, el sexto hallazgo que presenta el informe es el tema del emprendimiento en inteligencia artificial, que se considera como una oportunidad para la región. De los 19 países que el informe, ¿verdad?, revisa, se dice que concentra solo el 1.12% de la inversión global en inteligencia artificial y que cuenta con empresas unicornios apenas en 6 países. No obstante, el informe también muestra que no es necesaria una matriz productiva compleja para fomentar el desarrollo de empresas de inteligencia artificial locales y el uso de estas tecnologías en el sector productivo. Entornos favorables de innovación y de emprendimiento, inversión y políticas de desarrollo productivo pueden detonar dinámicas innovadoras. Un reto importante para colaborar desde los espacios regionales y subregionales. En resumen, el informe es un llamado a ser pioneros y así enfrentar con creatividad los desafíos de la inteligencia artificial y aprovechar sus beneficios.
estamos todavía a tiempo. Luego, dicho esto y presentado el informe, me quiero mover entonces a ver la situación del Caribe, ¿no? Y pudiéramos decir en nuestra región, ¿verdad? Que es una región que sabemos que es una de las más vulnerables del mundo y que está expuesta a choques externos con economías pequeñas y mercados reducidos y que está afectada desproporcionadamente por el cambio climático. Sabemos que pese a aportar un 0,2% de las emisiones globales, ¿verdad? Pues sufrimos casi en más, podríamos decir, más de un 100% por el mismo hecho que comentaba anteriormente de cómo hay huracanes que hoy en día borran en un minuto pues toda la economía de un país estamos entonces enfrentando. ¿Y qué dice la CEPAL sobre cómo estamos en materia de inteligencia artificial en nuestra subregión? Bueno, ahí si iniciamos con las informaciones contenidas en el Observatorio de Desarrollo Digital para América Latina y el Caribe, el indicador de número de empresas de inteligencia artificial registradas para el 2023 nos da cuenta que de un total de casi 250 empresas que existen registradas en toda América Latina y el Caribe, el porcentaje de países como Barbados, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía para esto apenas representa menos del 1%. Por su parte, desde la subsede regional de la CEPAL, las contribuciones más recientes ofrecen información más relevante de dónde estamos. Por ejemplo, el estudio Medición de la Sociedad Digital para avanzar en la inclusión digital en el Caribe destaca la importancia de políticas basadas en datos para cerrar las brechas de conectividad. Por otra parte, el informe Fortalecimiento de la Preparación en Inteligencia Artificial en el Caribe enfatiza los riesgos de la desinformación, la vigilancia y el aumento de la desigualdad si los marcos de gobernanza no se construyen ahora en lugar de más adelante. O sea, lo que les decía hace un rato, si no llegamos a tiempo, ¿verdad?, a poder poner las reglas del juego. Y otro documento que también hemos producido en nuestra subsede, que se llama Promoviendo la Equidad Digital en el Caribe, subraya que la tecnología debe estar diseñada para servir a las personas y no al revés. Es un tema de que tenemos que realmente aprovechar esta oportunidad y entender que la inteligencia artificial es tanto una disrupción como una oportunidad, que puede profundizar desigualdades, ¿no? Pero o cerrarlas dependiendo de las políticas y de los principios que elijamos aplicar. En palabras del chileno César Hidalgo, ¿no? El físico chileno César Hidalgo, ante la pregunta que se le hiciera en una entrevista recién publicada este domingo, de si nos está volviendo más ignorante la inteligencia artificial, él responde que no. Y continúa diciendo, la inteligencia artificial amplifica lo que somos. Para quienes tenemos conocimientos complementarios, es una herramienta que multiplica nuestras capacidades. Aprendes más rápido, contrastas ideas, verificas modelo. Para quienes las buscan, las usan como sustituto del esfuerzo, puede atrofiar la práctica. Pero la inteligencia artificial continúa, no es otra inteligencia, es parte de un sistema colectivo de inteligencia en el que todos participamos. Tendemos a pensar que la inteligencia como una característica individual, ¿no? Pero la inteligencia solo emerge en un contexto social más amplio. Y ahí termina el impacto de la inteligencia artificial depende mucho del usuario, no solo de la herramienta. Y ahí termina la cita. Entonces, esta respuesta a mí en particular me llama a pensar en la inteligencia artificial como una expresión amplia del concepto de cooperación y, ¿por qué no?, de un replanteamiento de la cooperación y de las nuevas reglas que deberemos construir para seguir aportando en la construcción colectiva, pero de eso hablaré un poquito más adelante.
¿Cuáles retos podemos tener y cuáles oportunidades podemos ver en el Caribe en el tema de la inteligencia artificial? Y recuerdo que el año pasado me tocó participar en un espacio de coordinación sobre el tema de la inteligencia artificial en el marco de las Naciones Unidas en Nueva York, donde estaba presente también el embajador permanente, el representante permanente de Antigua y Barbuda, el embajador Webson, en una discusión sobre la inteligencia artificial para los países, los pequeños estados insulares. Y una de las cosas que reflexionábamos en ese espacio es cómo ante el cambio, ante lo nuevo, normalmente la reacción humana es a cerrarse, ¿verdad? No lo conocemos, no sabemos, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Sin embargo, no pensamos en que tal vez existan beneficios y que, como mencionaba el informe, lo que necesitamos es mejor gobernanza para que los frutos del beneficio lleguen, ¿verdad? Se realicen y lleguen a donde tenga que llegar. Entonces, cuando vemos el Caribe, y permítanme volver tal vez a algunos retos que se tienen y oportunidades, anteriormente de alguna forma decía que el Caribe tal vez más que cualquier otra región está muy expuesto a lo que pasa en el contexto global y regional. Enfrentamos fragilidad financiera debido a cambios en el comercio y a los aranceles. Nuestras posiciones sobre energía, seguridad y soberanía son a menudo fragmentadas. Los conflictos externos amenazan en cruzar nuestras fronteras y además la crisis climática continúa golpeando nuestras islas, borrando años de progreso en una sola temporada de tormentas. En este contexto que debemos plantearnos la pregunta central: ¿cómo puede el desarrollo del Caribe seguir siendo una prioridad en un mundo preocupado por crisis existenciales? Y de igual manera, ¿qué papel puede desempeñar la innovación tecnológica, particularmente la inteligencia artificial, en la construcción de resiliencia y en las soluciones de problemas antes de que se profundicen? La respuesta, por contraintuitiva que parezca, en una era de fragmentación, radica en la cooperación. Para los pequeños estados, actuar solos no es una opción, no es realmente la única respuesta. Y el multilateralismo no es una simple elección diplomática, es una estrategia de sobrevivencia. Ofrece un espacio para la resolución conjunta de problemas, para combinar voces y recursos que de otro modo serían demasiado pequeños para influir en resultados globales. Permite que el Caribe esté presente, que hable y que sea escuchado allí donde se toman las decisiones. Nuestros sistemas de cooperación, tanto globales como regionales, siguen siendo esenciales. Organizaciones como las Naciones Unidas, de cual la CEPAL es parte, CARICOM, esta universidad, el Instituto de Relaciones Internacionales, no continúan funcionando como fuerzas estabilizadoras, como espacios donde la evidencia, la investigación y los datos pueden ser integrados para la formulación de políticas. A través de organismos subsidiarios como lo es el Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe, ¿no? O la Conferencia de Ciencia y Tecnología e Innovación de las Comunicaciones, de la CEPAL, la Conferencia de Cooperación Sur-Sur, ¿verdad? La CEPAL ayuda a los gobiernos a enfrentar una creciente complejidad con análisis sólidos, ya sea sobre el clima, la inclusión digital o las tecnologías emergentes. La legitimidad de estas instituciones es frecuentemente cuestionada, pero siguen siendo algunas de las pocas plataformas donde los países pequeños pueden ejercer influencia colectiva, donde realmente la fuerza de los países pequeños pues puede dejarse sentir. Por tanto, ante importantes retos reales y profundos de esta era de profunda transformación digital y de inteligencia artificial, la infraestructura digital insuficiente y costosa, las brechas educativas y las habilidades tecnológicas, la fragmentación institucional y la duplicación de esfuerzo, los riesgos crecientes de desinformación, de la falta de masa crítica científica y la tecnología, así como la dificultad para atraer inversión en innovación, aunque son problemas, no todo es adversidad.
También existen importantes oportunidades de la inteligencia artificial para convertirse en una herramienta extraordinaria para el Caribe si se usa con propósito. Por ejemplo, podríamos trabajar en la mejora del monitoreo climático y predicción de huracanes, en la optimización de sistemas de salud y transporte y educación, agricultura inteligente para reducir pérdidas y aumentar la productividad, turismo digitalizado y sostenible, servicios públicos más eficientes, entre otros temas que hoy en día permiten trabajar en estos temas. Y lo importante es que la inteligencia artificial puede ayudar a reducir desigualdades otra vez si la gobernanza es adecuada. Y la CEPAL insiste que la transformación digital del Caribe debe ser un proyecto social, no solamente tecnológico. Y eso es un tema muy importante porque luego depende de quién está sentado también a la mesa en la discusión, pues las soluciones pueden tomar un tema más tecnológico que realmente de poner al servicio de todo el tema de la diplomacia, de la gobernanza, esos esfuerzos. Una de las cosas por ejemplo, a mí también me sorprendió muy gratamente, me tocó participar, me ha tocado porque todavía se sigue, ¿verdad?, trabajando en este rol como directora de un espacio de coordinación entre el Sistema de Naciones Unidas y los países que fueron afectados por el huracán Melissa. Desde antes del huracán, ver todos los informes de modelación de cómo iba la trayectoria, de cómo se iba a organizar todo el esfuerzo y toda la ayuda en función de los posibles efectos, eso permitía de alguna forma no estar adelante del huracán. E inclusive cómo Jamaica puso a la disposición de la población cámaras en tiempo real, ¿verdad?, que iban a permitir monitoreando si tu zona iba un río y si ese río se podía inundar, cómo iba el nivel del agua, ¿no? Y eso son cosas que hoy en día este tema de las tecnologías te permiten entonces estar viendo y trabajando en tiempo real. Luego quiero ya un poco para ir finalizando y entrar como también en esta parte de cómo todo esto, cómo puede servir al tema de la cooperación. Nosotros queremos, ¿verdad? Y comentamos aquí de unas reglas que pueden ayudar entonces a tener este nuevo ámbito de las reglas para la cooperación al desarrollo y cómo podemos entonces a través de estas 5 reglas poder estar haciendo todo un tema más importante. Y aquí decir que por lo que yo he comentado, ¿verdad? Hasta el momento, sabemos que la inteligencia artificial ya está transformando la diplomacia, la gobernanza y la comunicación pública. Las herramientas que moldean la percepción y el poder ya no se limitan a declaraciones formales o reuniones de alto nivel. Incluyen videos diseñados por AI, como les decía tal vez al principio, imágenes generadas en segundos y narrativas amplificadas por algoritmos. Imágenes que de algunos de los mismos conflictos globales, como bombardeos a embarcaciones y todo este tema, son generadas por AI, ¿verdad? Y de alguna forma estas imágenes y las acusaciones sobre sus orígenes contravienen ya el derecho marítimo internacional y los procedimientos de justicia aceptados globalmente. Inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esta tecnología puede democratizar el diálogo, pero también pueden manipularlo. Pueden usarse para la inclusión o la exclusión. Por ello, nuestra respuesta debe estar anclada en la equidad, la gobernanza y el diseño centrado en las personas. Esto nos conduce a estas reglas de la cooperación y las naciones del Caribe sobrevivirán a la incertidumbre, no será retrocediendo al multilateralismo, sino modernizándolo. Debemos abrazar la colaboración, renovar nuestro compromiso con las instituciones y aprovechar la inteligencia artificial de manera responsable, garantizando que la innovación digital fortalezca la soberanía en lugar de socavarla. No debemos ser receptores pasivos del cambio tecnológico, sino diseñadores activos de las políticas que lo gobiernan. En palabras del informe de Lila,
el ILIA 2025, debemos dejar de ser adoptantes o exploradores para convertirnos en verdaderos pioneros del cambio. En esta incertidumbre, se nos llama más que a observar la historia, debemos moldearla. Las nuevas reglas de la cooperación existen que nos unamos, innovemos y garanticemos que ningún país del Caribe quede rezagado. En estas 5 reglas comenzaré con la de modernizar el multilateralismo, ¿no? Ya lo comentamos anteriormente. El Caribe no tiene que retirarse del sistema multilateral, tiene que trabajar en actualizar la forma de usarlo. Instancias como CARICOM, la CEPAL, a través de sus órganos subsidiarios como el CDCC, entre otros, la universidad, los organismos regionales, deben convertirse en plataformas para coordinar políticas digitales, armonizar marcos regulatorios, proteger la soberanía tecnológica y negociar colectivamente con actores globales. Segunda regla, construir soberanía digital desde la cooperación. Ningún país caribeño debe enfrentar solo a las grandes plataformas digitales. La respuesta está en la integración regional. ¿Cómo podemos ver la integración no solamente como un tema económico, ¿no? Es un tema también para ayudar a colaborar y avanzar en temas como este. Tercera regla, innovación con propósito. Y con esto no podemos adoptar la inteligencia artificial solo porque está de moda. Debemos adoptarla para resolver problemas concretos y urgentes. O sea, que se vea ese impacto, que se pueda ver que está generándose con un propósito. Regla 4, gobernanza ética del cambio tecnológico. Necesitamos marcos éticos, transparencia, participación social y evaluación del impacto. Por ejemplo, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas está negociando una resolución para abordar los temas de la inteligencia artificial y los datos y estadísticas oficiales. ¿Cómo vamos a participar en esos espacios? ¿Seremos puros espectadores, solo adaptando lo que luego de allí se negocie, o pioneros en traer a la mesa la visión caribeña del proceso? Quinta regla, inversión en capital humano digital. No cabe la menor duda de que, a pesar de los avances tecnológicos, es el talento humano el que sigue haciendo la diferencia. Lo que decía el físico chileno, es al final de cuentas un tema de los usuarios, de las personas, de cómo utilizamos esta inteligencia artificial. Por tanto, es importante decir que el conocimiento es el que va teniendo la última palabra y que invertir en la formación de capital humano o atraerlo es vital en la construcción de la política en un mundo impulsado por la inteligencia artificial. Y quiero dirigirme ahora con esta lámina a una nueva generación de esta universidad, ¿verdad? Porque estamos en un lugar académico, ¿verdad? Y hoy más que nunca se vuelve relevante el rol de la academia en la preparación de estos diplomáticos digitales, negociadores de tratados, expertos de gobernanzas en otras disciplinas que nos alejen de los viejos miedos que asoman en tiempos de cambios y que nos llevan a cerrarnos en ellos, en vez de abrirlos, conocerlos y ponerlos a trabajar a nuestro favor. El Caribe necesita de nuevas generaciones de diplomáticos digitales, ¿verdad? De estos negociadores, de gente que investigue y de estrategas capaces de navegar en la era de la inteligencia artificial, eso sí, con ética, visión y justicia. Finalmente, en esta era de incertidumbre, no basta con observar la historia, debemos escribirla. Las nuevas reglas de la cooperación exigen unión, innovación y justicia digital para que ninguna persona del Caribe se quede rezagada. Muchísimas gracias. Cuenten con la CEPAL para ello, para co-crear toda esta idea y, como pongo ahí, abierta para modificar el algoritmo, que quiere decir, puedo recibir preguntas. Muchas gracias. Muchísimas. Tengo audio. Uno, dos. Ya, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido excelente abordar este tema que yo creo que a todos nos preocupa tremendamente, solamente como
indicación de cómo estamos viviendo estos temas aquí en la universidad antes de pasar a preguntas, comentarios. Muchos de estos retos los vemos aquí mismo en la universidad. Ahora mismo estamos sumergidos, y me imagino que en otros sitios también, en definir la gobernanza en el uso de la inteligencia artificial en la universidad. Para nadie es un secreto cómo los estudiantes conocen mucho más y acceden mucho más a todo este tipo de herramientas. Y un reto que tenemos es cómo manejamos eso en nuestros programas de estudio y enseñanza, porque el reto, como estaba explicando Miosotis, no es prohibir la inteligencia artificial, no es tenerle miedo, hay que incorporarla, pero cómo se incorpora de manera que no matemos la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad realmente de innovar sin ser esclavos de esto. Entonces, esto es un debate. Ahora mismo en la universidad no sabemos exactamente hasta dónde, hasta cuándo, que sí, que no, que software sí, que software no, cómo controlamos, y entonces muy pertinente esta intervención. Así que muchísimas gracias nuevamente y muy contentos de saber que CEPAL una vez más liderea conversaciones importantes para América Latina y el Caribe. Antes de dar paso a preguntas y comentarios, yo tengo dos temas que me preocupan muy vinculados con esto y que de alguna manera lo habías mencionado en la presentación. Tiene que ver con el tema de la fake news, cómo la inteligencia artificial, a la vez que es un instrumento útil para la fake news, pero yo me pongo a pensar cómo podría utilizarse más la inteligencia artificial para detectar y combatir la fake news. Es decir, hasta qué punto en el marco de esta gobernanza podemos tener herramientas regionales que nos permitan un acceso más transparente a las noticias, a la información, si eso es parte de la agenda de investigación ahora mismo, de la gobernanza. Y algo también relacionado con esto tiene que ver con el término este de nuevo, de la guerra cognitiva. Es decir, estamos inundados de todas estas fake news, se maneja en términos de los retos, la guerra cognitiva, así como se define, o es algo en lo que todavía no hay consenso regional en cómo manejar eso. Es decir, cualquier update en ese sentido sería muy útil. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Prefieres pregunta y comentario? Sí, una rondita. Tenemos entonces a la embajadora de República Dominicana, que como es dama, yo sé que el embajador de México le va a permitir entonces a la embajadora que hable primero, y después, por favor, el embajador de México. Por acá, por acá. Ujú. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, mi querida Miosotis. Excelente conferencia. Siguiendo las preguntas que usted ya formuló, me gustaría saber de qué o de quién depende las reglas del juego. No, no, fíjate, corta, precisa. Sí, claro. Y ella mencionó Ujú. Bueno, pues vamos a tomar una tercera pregunta. Yo creo que con eso tiene bastante Miosotis para la primera devolución. Sí, embajador, por favor. Muchísimas gracias. Primero, un comentario muy general, muy agradecido por esta conferencia, muy formativa, muy ilustrativa, muy innovadora, y creo que el Instituto de Relaciones Internacionales de la UWI y particularmente el Foro Latinoamericano da un paso importante para traer aquí con nosotros temas muy relevantes. Ya habíamos visto en la sesión anterior con el embajador de Venezuela cómo es posible utilizar este tipo de foros para contrarrestar incluso la desinformación que existe de algunos aspectos muy relevantes que impactan las relaciones internacionales y que impactan la vida cotidiana de la gente. Así que realmente muy contento con el instituto y muy agradecido con nuestra representante de CEPAL por la posibilidad de escuchar estos temas. Un tema muy parecido al que comenta la embajadora de República Dominicana es, y lo digo por la primera de las imágenes que nos presentaron, ¿no? Dos manos entrelazadas, una digital, la otra humana, y lo que yo me preguntaba ahí, ¿quién está influyendo a quién en esa imagen? ¿No? O sea, ¿quién es el creador cuando vemos esa imagen? Un poco recordando la imagen
de Miguel Ángel y la creación, justamente ahí en esa imagen inicial es quién es el creador, quién influye a quién. Y un poco aterrador, digamos, el que hizo esa imagen era, en realidad parece ser que es la mano artificial la que está dominando a la mano humana. Es decir, ya hay ahí una enorme influencia sobre la humanidad. Es decir, los seres humanos no están humanizando a las máquinas, ahora son las máquinas las que están digitalizando al ser humano. Es muy relevante esa imagen que nos presentaron, en fin, es seguramente una creación artístico-tecnológica, pero que denota mucho el subconsciente de lo que nos está aconteciendo como sociedad. Y en ese sentido, la pregunta es justamente, es, ¿qué piensa sobre cómo la inteligencia artificial está impactando o va a impactar las relaciones humanas? Creo que eso es muy relevante porque relaciones humanas que implican prácticamente todo, incluyendo las relaciones al interior de las escuelas, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo la inteligencia artificial nos va a impactar a nosotros como seres humanos, nuestras nuevas relaciones sociales. Esa es la pregunta. Y la segunda es una comentario, petición. México presentó recientemente ante la primera comisión de la Asamblea de Naciones Unidas una resolución que se llama Preocupación por la posible integración de la inteligencia artificial en los sistemas de mando y control de armamento nuclear. Es decir, estamos hablando de cosas muy mayores, ¿no? De que la inteligencia artificial puede ser para resolver una tarea escolar, pero puede ser también justamente para el uso, manejo de las armas atómicas, ¿no? Del armamento nuclear. Hay una preocupación, México está liderando esta discusión, ya la primera asamblea votó mayoritariamente a favor de que se adopte esta resolución. Hubo, si mal no recuerdo, 14 votos en contra, lo cual es bastante preocupante. Sabemos más o menos quiénes son, al menos 5 de ellos, pero los otros son bastante preocupantes. El próximo lunes se presenta en la Asamblea General, en la plenaria, y pues bueno, si tienen ustedes capacidad de conversar, de comentar y de hacer que los países caribeños voten a favor de esta necesaria resolución por la preocupación que puede existir ahora, dada la falta de gobernanza aún en la inteligencia artificial aplicada en el ámbito nuclear, ¿no? Gracias. Eh, Primera ronda. Ok. Bueno, a ver, yo creo que todo el tema alrededor de, es importante, fake news y luego sacaba el embajador, desinformación, son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Y entonces, obviamente, desde en el caso de la CEPAL y en el caso del índice en particular, lo que el índice está mirando y lo que CEPAL está mirando en este momento, no incluye esa temática. Pero, por ejemplo, para decir cuáles son las dimensiones que el índice ve. En el caso de factores habilitantes está el tema de infraestructura, el tema de datos, el tema de talento humano, el tema de investigación y desarrollo que les decía, y en materia de gobernanza, todo lo que tiene que ver con cuál es la visión institucional que tienen los países, cómo está el marco de regulación y cómo está también, cuál es la vinculación internacional que los países están dando en esto. Pero en el caso de la conferencia, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, sí es un tema que se está abordando y es un tema que está en la discusión porque también afecta bastante la producción de datos oficiales, ¿verdad? O sea, todo este tema de la desinformación y la manera como es una inteligencia artificial que es generativa, va creciendo en función de lo que tú le vas alimentando, pues entonces hay un riesgo muy importante al cual hay que seguir trabajando en la formulación de la gobernanza necesaria para pues avanzar en estos temas. Y yo ahí que sí quiero comentar que volvemos otra vez a este tema del acceso, el acceso al tema de las tecnologías, ¿verdad? Como tal.
cómo logramos ir reduciendo también brechas para que los temas de desinformación, para que los temas de del fake news, o sea, no se vuelvan al final de cuentas una forma de manipulación. Bueno, hoy son formas de manipulación, ¿verdad? O sea, pero para que no sigan siendo temas de manipulación y que tienen que ver con lo que la CEPAL en otro momento, y yo lo comenté en una parte de la agenda, que no solamente es tecnología, es también tener más educación, ¿verdad? Más salud, más empoderamiento, más derechos ciudadanos para que entonces la ciudadanía tenga algo que, como decía Amartya Sen, razones para valorar y por tanto, ¿verdad? En función de las capacidades, poder decidir aquello que es, ¿verdad? Lo importante. Entonces, hay un tema ahí que yo creo que sigue, ¿verdad? Que nos lleva entonces a poder seguir profundizando y seguir discutiendo en estos temas, pero que una de las cosas que hace el índice en materia de gobernanza, sobre todo para nuestros países, y yo le leía que estamos más en la discusión retórica, ¿no? Muchas veces en la red, yo lo veo porque estaba antes en una oficina de estadística, ¿verdad? Estamos más en la discusión de si permitimos o no que entonces comenzar a experimentar con, ¿no? Y eso, y tiene también o sea, yo entiendo que tiene esta preocupación es una preocupación genuina, ¿verdad? Hay una raíz, ¿no? Ahí de trasfondo, pero necesitamos como no atascarnos solamente en discusiones retóricas y no cómo avanzamos. ¿Quién maneja? Bueno, embajadora, eso es una pregunta. Sí, sí, no, está bien. Sí, no, pero obviamente, pues al final de cuentas, o sea, muchas de estas cosas se van volviendo en función de capital económico también. Que exactamente, o sea, hay capital económico, o sea, aquellos que tienen pues el capital para invertir, para avanzar. Yo lo que creo, y cito por ejemplo República Dominicana. República Dominicana es el primer país de América Latina que tiene una estrategia de inteligencia artificial, pero o sea, lo puso en la agenda, lo comenzó, exactamente. Entonces, o sea, ¿cómo podemos, yo lo decía, de comenzar a ser pioneros, o sea, muchas de las veces, y ahí otra vez la cooperación es la realidad, porque pensamos que la forma en cómo vamos a resolver es solos, ¿verdad? Pero nos olvidamos de los espacios de cooperación que se puedan generar y que creemos que entonces nosotros deberíamos tener más recursos para poder invertir más. No, a veces se trata también de poder coordinar mejor para lograr entonces hacer la diferencia en la mesa. Y en nuestros países, en muchos momentos, pues han estado también sentados en el marco del multilateralismo, ¿verdad? Haciendo que importantes acciones avancen. Yo creo que hay que ver cómo va a seguir todo este tema de la reforma del UNAIDS, cómo se va a estar dando las conversaciones en el marco, ¿verdad? De las Naciones Unidas, porque lo que está en juego ahora tiene que ver mucho con esa distribución del poder, ¿verdad? Y que podamos entonces, con una verdadera distribución del poder, pues entonces avanzar en temas que son fundamentales. Lo que usted comentaba, embajador, sobre quién domina a quién y el tema de impactar las relaciones humanas, no es como no es como la va a impactar, la está impactando. O sea, y una de las cosas que yo, ¿verdad? Sigo por temas personales es el tema de la inteligencia artificial en, en cómo, lo que tiene, cómo está dirigiendo el pensamiento de los niños y las niñas, ¿verdad? Y cómo se está interactuando en función de que de algún otro momento sale una noticia diciendo que hubo un niño o una niña que se suicidó porque ChatGPT le sugirió cosas que hacer, ¿verdad? Y ver todo eso. Entonces, ahí hay una temática. Yo conversaba ayer con una psicóloga que me comentaba que ya se han dado algunas como que o sea, se ha podido de alguna manera, ¿verdad? Intervenir en la forma en cómo, sobre todo ChatGPT, ¿verdad? Y Copilot y estas cosas van sugiriéndole a las personas, hubo una resolución con el tema de la Asociación de Psicología a nivel mundial, porque la soledad de las personas
nos está llevando, y después de la pandemia también, eso fue muy, muy fuerte, a que la persona, no la persona, con quien tú estás entablando una relación es con la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, ya em, ese impacto, y es lo que yo quiero como rescatar de ese artículo, de esa entrevista que le hizo al físico chileno, o sea, que él decía, a ver, nosotros tenemos que entender que al final de cuentas es un pensamiento colectivo, ¿verdad? O sea, la inteligencia artificial ella, por ejemplo, ChatGPT no se pregunta a ella sola, ¿no? O sea, nosotros somos los que estamos del otro lado del ordenador. O sea, y que como usted bien decía, o sea, sí podemos, tal vez en ese tema de la imagen, nosotros la bajamos de inteligencia artificial. Lamentablemente hubo algunas cosas que yo recreé también en inteligencia artificial, que como ya avancé en la presentación no lo vieron, pero porque yo comencé a ponerle, dame imágenes del paso de Melissa por el Caribe, ¿no? O sea, ¿verdad? Hay unas imágenes espeluznantes que cualquiera que tú crees que es verdad, que fue eso que pasó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos? O sea, o sea, ahí hay un tema ético de profundo, ¿verdad? O sea, un tema ético que tiene que también darse, ¿verdad? Ese tipo de conversación para poder entonces ir generando en esta idea. Yo no sé, no puedo decir a quién beneficia hacerlo diferente, ¿verdad? Pero bueno, pero alguien está beneficiando y otra vez, como te dice, es económico. Entonces, hay un impacto realmente en esas relaciones, y cómo lograríamos y cómo deberíamos, yo creo, avanzar. Me contaba también me contaban hoy de la Cancillería Dominicana que hay un espacio, un grupo creado a nivel de los países ¿verdad? Del sur global, viendo de cómo también podemos desde América Latina y el Caribe comenzar a alimentar más la inteligencia artificial para también poder poner como nuestro sello ahí. Porque luego en un caso como, por ejemplo, vuelvo y repito, el de las Oficinas Nacionales de Estadística, uno de los temas, ¿verdad? Se ponía en la mesa era que como solamente está alimentado ahora mismo por muchas formas, ¿verdad? De los países más desarrollados, entonces mucha de la forma de pensar, de lo que te aporta, está en ese pensamiento. O como me decía también hace unos días alguien de Santa Lucía, es que ChatGPT es muy gringo, ¿no? Es habla en inglés, no habla porque está muy alimentado. Entonces, ¿cómo logramos? O sea, ¿cómo vamos a hacer en el marco de la cooperación? ¿Cómo vamos entonces a pensar en una cooperación que nos va a ayudar a mejorar la forma en cómo nos relacionamos y cómo intervenimos y cómo alimentamos todo el tema de la inteligencia artificial? Sí, y primero, para que aquella área también tenga. Gracias, Frau Pinia. Thank you. And all todos diplomáticos. I want to point out here, before I say anything, we have had problems here in the 1843, coming up to 1943 with South and the Monroe Doctrine. And as Fra Pinia said, it's incertidumbre with con los países, and the cooperation is problemático for here. Now, ¿qué es la manera adelante? Seguimos por acá. Tenemos a Yasmin. Es porque la incertidumbre en la cooperación y cómo se... Sí, yo te lo doy. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presentación, señora Peña. La República Dominicana está lista para la IA. ¿Cómo puede la República Dominicana colaborar con otras naciones caribeñas como Trinidad y Tobago para ayudar
a lograr la preparación para la IA? Ok, Terrero, sí. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por esta oportunidad que nos permite volver a la universidad después de muchos años y recordar aquellos tiempos en que también teníamos más pelo, como se ve ahí, y, y disfrutábamos del espíritu crítico. Eh, Tengo una gran preocupación. eh, Vengo del mundo de la historia y recuerdo que en mi primera clase de historia me dijeron, la historia es continuidad y cambio y una de las manifestaciones del cambio es la crisis. Y no hay que tenerle miedo a la crisis. Eh, pero de mucho, no de esta presentación, de mucho lo que he leído, que tampoco es tanto, no soy experto en la materia, tengo la sensación que muchas instituciones y sobre todo las instituciones tradicionales están enfocando la problemática o el desafío de la inteligencia artificial de la misma manera que se enfoca cualquier problema. Y estamos llegando a los mismos resultados de cualquier estudio. Este estudio que tú nos presentas no habla de la cooperación. En la época cuando se empezaba a hablar de la colonización también se decía la cooperación. Siento que las respuestas cambian los lenguajes, pero las respuestas no están siendo específicas para un gran cambio en la historia. Hoy día creo que el punto central está en la educación. Las universidades más importantes del mundo casi ya no están enseñando carreras. ¿Qué, qué lógica tiene alguien que quiere estudiar psicología, que va a entrar en el año 1 y cuando salga el año 5 a lo mejor todo lo que aprendió ha cambiado en 6 meses? Creo que hay una aproximación al tema que tiene que ser distinta, porque o si no, lo que siempre se dice, vamos a tener los mismos resultados de siempre. Y creo que el gran desafío que hay es mirar la problemática del mundo de una manera absolutamente distinta, porque o si no, y la gran diferencia que tenemos ahora es que las velocidades son diferentes. Lo que este sistema, lo que esta herramienta va a aprender en 6 meses más es impresionante. Y si nosotros vamos a estar en 6 meses más en la revisión punto 2 del documento, estamos frente a un gran problema. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos de frente y creo que pocas instituciones y pocos estados a nivel global están trabajando a dar una respuesta eficaz y eficiente a una problemática que nos está presentando. Y en mi opinión, como te digo, la mayor definición, la mayor cambio que tiene que ver es cómo les enseñamos hoy día a los estudiantes a decir, ante muchos años el problema era el conocimiento. Hoy día el problema no es el conocimiento. Hay algunos que dicen que la verdadera educación viene es enseñar a hacer las preguntas correctas de la forma correcta y en el momento oportuno. Solo quería compartir esa reflexión. Gracias, Manuel. Sí, sí. Muy buenas tardes y me junto a los demás en felicitándole para la presentación que es muy relevante. Había mencionado unos conceptos que me gustaron mucho, pero también que me preocuparon. Innovar con propósito, co-creación y en el contexto de co-creación, eso de crear tomando en cuenta lo psicológico, lo social, lo económico, por supuesto, pero también lo cultural, creo. Y me pregunto, ¿qué es lo que hace falta para que esta región, que apenas esté digitalizándose bien, con buen tiempo, cómo avanzar, innovar, participar, salvaguardar nuestra identidad y nuestra soberanía con tiempo? em, ¿Qué es lo que hace falta para hacerlo al nivel político? Yo me doy cuenta de que yo no sé si hay otros países donde hay un ministerio o un ministro con responsabilidad solo de la IA, aparte de Trinidad y Tobago. Yo sé que hay en Arabia Saudita, por ejemplo, pero no sé si hay un foro donde al nivel político, por ejemplo, nuestros líderes pueden juntarse para decir esto es lo que debería asemejarse una política ahí para
la región América Latina, Caribe. Y lo mismo en cuanto a la educación y la capacidad, tomando en cuenta nuestras vulnerabilidades y la incertidumbre que compartimos con el mundo, francamente. Esta es mi pregunta. Gracias. Sí. Gracias, sí, bueno, súper súper interesante, ¿verdad? Todas las cosas. Mira, en tu pregunta, ¿verdad? Que cómo seguir más adelante. Yo sigo creyendo, estoy totalmente convencida de que sí hay espacio para cooperar. Es que al final, y vuelvo como a este tema de lo que de lo que te queremos vender. Hoy en día, como se masifica la información, es mucho más fácil hacerte creer que todo está perdido. Entiendo, o sea, sin embargo, los pueblos siguen cooperando, nosotros nos seguimos sentando a la mesa, seguimos trabajando, ¿verdad? O sea, hay una realidad política, ¿verdad? Económica también, decíamos ahorita, que va marcando pero no es la única realidad. Entonces yo creo que la cooperación sigue siendo y por tanto, hay espacios en los cuales podemos seguir sentándonos a la mesa y trabajar conjuntamente. Y en el caso de la CEPAL, tenemos varios espacios intergubernamentales en los cuales pues se está discutiendo, se discuten este tipo de cosas. Y ahí tal vez respondo tu pregunta. Uno de ellos es la conferencia regional de ciencia y, bueno, ellos le cambiaron el nombre, ahora se llama de innovación y tecnología, ¿verdad? En la cual hay lo que se lanzó el año pasado, ILAC, ¿no? Que es esa agenda de transformación digital y tecnológica para todo el Caribe y América Latina, y donde se tienen entonces una serie como de instrumentos en los cuales se puede estar compartiendo, ¿verdad? La información, las enseñanzas, ¿verdad? El trabajo. Y yo, a ver, estoy como totalmente de acuerdo, lo uno con su reflexión, embajador. Yo soy la primera que digo, pero ¿cómo es posible, ¿verdad? Que aquí, a ver, y lo voy a poner un ejemplo. Yo trabajaba anteriormente en los temas relacionados con los derechos de las mujeres, ¿verdad? Y los temas de violencia contra las mujeres. Entonces, un día yo vivía en El Salvador, estamos preparando una comida, una que íbamos a hacer para una cosa, y las pupusas, que son muy tradicionales de El Salvador, se comen en el desayuno o en la cena, ¿no? Desayuno y la cena. Pero yo propongo que para el almuerzo a mi equipo hagamos pupusa. El almuerzo, no, eso no se come pupusa, que no. Digo yo, entonces, ¿cómo ustedes quieren que un hombre cambie su mentalidad con respecto a su mujer? Entiendo, o sea, en el tema de si yo no puedo cambiar el tema de que la pupusa yo me la puedo comer a cualquier hora, ¿eh? Entonces, en un mundo de muchas reglas establecidas, o sea, el innovar tiene un costo, ¿no? El innovar tiene un costo, entonces ser creativo tiene un costo. Y el que esté dispuesto a tomar ese costo, o sea, el que esté dispuesto a decir, no, espérate, esto sí, se ha hecho así todo el tiempo, sí, pero hoy en día lo vamos a hacer asá, ¿verdad? Y claro, hay un tema que tal hasta este momento, que es los liderazgos, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de liderazgo que tenemos, que se están sentando a la mesa y que están generando un cambio? Nosotros vamos a tener la semana del 8 y 9, ¿verdad? De diciembre, aquí nuestro espacio intergubernamental de este espacio del Caribe sobre la cooperación sur-sur. O sea, porque hemos visto es que no hay otra cosa que no siga que uniendo más a América Latina, y vamos a tener la presencia de la Agencia de Cooperación Chilena, ¿verdad? Que preside ahora mismo la Conferencia Regional de Cooperación Sur-Sur. Vamos a tener a México también, la Agencia de Cooperación Mexicana, la Agencia de Cooperación de Colombia, con una forma de ver cómo se puede, o sea, de alguna manera, generar un cambio distinto en cosas que son importantes y donde totalmente, yo de acuerdo con usted, embajador, la educación es vital. O sea, es vital. O sea, cómo vamos adaptando la convivencia del aula, del día a día del aula, a la realidad que estamos viviendo. Pero todavía, porque tenemos escuelas que
te dicen que los chicos y las chicas tienen que ir con el pelo aquí, con la ropa no sé qué cuánto. O sea, están preocupándose mucho en las formas externas y no realmente en cómo vamos aprendiendo y cómo vamos haciendo las cosas de manera distinta. En cuanto a tu pregunta sobre República Dominicana, bueno, aquí está la embajadora, debería ser la que mejor, pero yo, no, pero no, está bien, no se preocupe, pero no, nos comentaba cómo podía República Dominicana, sí, cómo República Dominicana puede, que ya tiene una de inteligencia artificial, apoyar a otros países. Bueno, yo creo que, otra vez, hay estos espacios como la conferencia regional, ¿verdad? Donde los países pues exponemos, estamos ahí, ¿verdad? Compartiendo. Yo creo que también con todo lo que tiene que ver y la República Dominicana en eso lo veo muy apuntados a través de la comparación mixta bilateral, ¿verdad? Que es la forma tradicional en la que se establecen esas formas de cooperación. Yo creo que República Dominicana estaría muy, ¿verdad?, contenta por decir una palabra que no sé si se entendió en español, pero contenta, estaría feliz de poder colaborar, ¿no?, con los países. De hecho, van a estar aquí en esta semana que se va a hacer la reunión de nuestro espacio de diálogo y viene el director de cooperación de República Dominicana, de la Cancillería de la República Dominicana. Y una de las cosas que también yo en una reunión con el día de hoy con él le comentaba de todo esto, que puede ser porque hay un panel sobre la transformación digital en nuestro seminario, porque hemos visto que es un tema que no puede salir de la mesa. Igualmente hay instancias como el Indotel, por ejemplo, que tienen cosas importantes que decir. Yo creo que hay y me permito hablar de República Dominicana porque me tocó como experiencia ser funcionaria de gobierno. La República Dominicana ha hecho algo muy interesante, eh, que es el tema de la creación de gabinetes de trabajar un tema en específico. Entonces, por ejemplo, no tenemos un ministerio que tal vez tenga la responsabilidad pero es transversal. Hay una mesa, ¿verdad?, de coordinación, un consejo, se llama consejo, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero es como un consejo para el tema de la transformación de la agenda digital, y dentro de la agenda digital está entonces la estrategia. De ahí salió la estrategia, ¿no? Entonces, yo recuerdo a nosotros como Oficina Nacional de Estadística, nos tocó estar en eso, en la mesa de gobernanza, ¿no? Entonces, estos gabinetes, se llaman gabinetes, estos gabinetes, hay gabinete de la niñez, gabinete de la violencia contra las mujeres, de temas temáticos, exacto, y esos gabinetes traen a todo el mundo a cooperar y a trabajar por la realidad. Entonces, al final, otra vez, se trata de eso, de cooperar, inclusive en nuestros propios países, y de hacer que las cosas estén cambiando y transformando. Yo, por ejemplo, estuve en México visitando utopías, ¿no? La utopía de Iztapalapa. Es un tema de co-creación, es un tema también de todo el mundo aportando a la creación de un espacio de diferente, seguro y de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Aprovecho una vez más y me uno a la felicitación que todos los presentes aquí le han hecho a la señora Miosotis por esta excelente, pertinente y pionera presentación. Si bien en la región ya también aprendimos que estamos un poco rezagados, yo creo que el objetivo es convertirnos en pioneros desde el sentido de la cooperación, porque tal y como nos explicaba, nosotros somos responsables de enseñarle a esa inteligencia artificial, y parte de ese cambio cultural, civilizatorio, tiene que venir desde nosotros y desde el espacio de la educación como es esta universidad. Entonces, bueno, me uno una vez más a la felicitación. Muchísimas gracias. Un aplauso, Miosotis. Antes de retirarnos, les pido por favor que vengan al frente para tomarnos una foto. Y bueno, pues entonces ya aquí estamos listos y les deseo un feliz fin de año, unas felices fiestas. Creo que nos volveremos a ver el año que viene, posiblemente después del carnaval, porque yo sé que eso consume energías y preparativos, pero sin dudas ya cuando estemos repuestos en marzo, posiblemente entonces les mando la invitación y nos vemos acá de nuevo. Entonces,